Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del tercer domingo de Cuaresma, domingo 23 de marzo. En el ciclo C. Bueno, vamos entonces y compartimos el texto del misal popular. Ya tenemos en pantalla, entonces vamos a la primera lectura. Tenemos la lectura del libro del Éxodo, capítulo 0, versículos del 1 al 8a y del 13 al 15. Muy bien, veamos qué nos dice entonces el libro del Éxodo. En aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño tras su mando por el desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó, la zarza ardía sin consumirse. Bueno, aquí habría necesidad de una observación importante, ¿no? Estamos ante una teofanía, ¿no? O sea, la presencia de Dios eh, en una zarza ardiente, ¿no? Como la conocemos, la zarza ardiente. Pero lo importante es una llamarada, o sea, el fuego. Y sabemos que el fuego es un símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Y también lo que veremos a continuación, que habla, ¿no? Dios habla. Y sabemos que la palabra es el Hijo y quien habla es el Padre. Entonces tenemos también aquí una representación de la Trinidad. Muy bien. Moisés se dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Bueno, es interesante también eh, observar que el ángel del Señor que aparece acá, ¿no? El ángel del Señor se le apareció. Eh, Hay muchas ocurrencias, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, sobre este personaje, el ángel del Señor, que es precisamente Dios mismo, ¿no? Sí. Y lo vemos aquí, en la zarza ardiente. Entonces, de la zarza ardiente que está observando Moisés, lo llama: Moisés, Moisés. Respondió él: aquí estoy, dijo Dios. Pues aquí es importante también todo en el texto, ¿no? Dijo Dios. Entonces estamos ante Dios mismo, ¿no? Aquí en esta teofanía, por eso se llama, es una aparición de Dios. No te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara porque temía ver a Dios. Aquí tenemos otra evidencia de que estaba ante la presencia de Dios, ¿no? Tanto que Moisés sabía que nadie puede mirar a Dios y no morir, ¿no? O sea, el que miraba a Dios instantáneamente moría.
Por eso se tapa la cara. El Señor le dijo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores. Conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esa tierra para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, que mana leche, que mana tierra y miel. Moisés replicó a Dios, mira, yo iré a los hijos de Israel y les diré, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les respondo? Entonces aquí la preocupación de Moisés no es no obedecer, ¿no? Sino que él está preocupado por si le van a creer. Y la pregunta de ¿cuál es su nombre? ¿Sí? Porque en este sentido o en este contexto Moisés está huyendo del faraón. Entonces no es un israelita que ha vivido con su pueblo o como parte, sino que ha sido criado por la hija del faraón, ¿no? Y debido a que mató a un egipcio en defensa de un israelita, pues está huyendo. Pero él está preocupado porque le van a preguntar, ¿cuál es su nombre? ¿Qué respondo? Dios añadió, yo soy el que soy. Bueno, aquí también cabe otra observación, ¿no? El nombre de Dios era impronunciable y prácticamente no cabría, ¿no? Pensar que Dios tenga un nombre, a pesar de que aquí tenemos una evidencia de cuál sería el nombre, ¿no? Y es precisamente algo que se tendría que, y la filosofía siempre ha ponderado esto, ¿no? Soy el que soy. En hebreo sería eh, Egia Asher Egia. Yo soy el que soy. O sea, el ser. Entonces es como muy difícil tenerlo como un nombre, el que es, ¿no? Pues eso es lo que va a decir Moisés a los israelitas que le van a preguntar, ¿cuál es su nombre? Yo soy el que soy. También entendemos que es el único que es, ¿no? El que en realidad es, porque todo lo demás no sería si no es a través de él. Bueno, esto dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me envía a ustedes. Entonces, coherentemente, al decir yo soy el que soy, también le dice, cuando respondas, dirás, yo soy, me envía a ustedes. Dios añadió, esto dirás a los hijos de Israel, el Señor, Dios de los padres de ustedes, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre, así me llamarán de generación en generación. Al decir esto, obviamente los israelitas comprenderían, ¿no? El Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y esa es la forma en que los israelitas conocían, ¿no? Porque ellos son descendientes, obviamente, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ese es mi nombre para siempre, que los judíos hasta este momento no pueden pronunciar por respeto, ¿no? Que es Yahweh, que tiene, obviamente, su etimología en el verbo ser, ¿no? Que es Yahweh o Yahweh. Entonces, Yahweh sería el nombre. Bueno, vamos al Salmo. El Salmo responsorial 102 que ya hemos leído anteriormente. El Señor es compasivo y misericordioso es el responso de este salmo. Sin embargo, aquí habría que hacer una aclaración, ¿no? En muchas otras versiones
eh, el texto sería: el Señor es compasivo y clemente, ¿no? Clemente. Aquí lo traduce como misericordioso. Veremos en el texto otro ejemplo. Bueno, entonces este salmo, como habíamos mencionado en otra ocasión, es un salmo eh, de alabanza, de acción de gracias, en el que se destaca, ¿no?, la benignidad, la misericordia de Dios, ¿no?, para con todos los hombres que, pues, hemos pecado, somos pecadores. Y así se reconocían los judíos, ¿no? Nos dice el salmista: bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Aquí está obviamente el salmista hablando, ¿no?, a los demás, que perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Así es el Señor de compasivo y clemente. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. Aquí la referencia a la liberación del pueblo de Israel de la opresión de los egipcios y cómo los sacó, utilizando, pues obviamente, como hemos visto, a Moisés, que es figura de Cristo, ¿no?, el liberador o el libertador de los israelitas. Continúa el salmista: el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bueno, siendo consistentes con el responso, aquí tendríamos que mirar un cambio, ¿no?, como está prácticamente con la traducción del griego. El Señor es compasivo y clemente, lento a la ira y rico en misericordia. Entonces esa sería la versión más adaptada a la traducción del griego. Y del hebreo, ¿no? El hebreo, que en el sentido de los términos sería eh, compasivo, ¿no?, rahum, clemente, hanun, lento a la ira y rico en misericordia, que sería el famoso hesed, ¿no?, del hebreo. Aquí cabría también, para hacerlo como calificativo, lento a la ira sería el clemente, perdón, sería el paciente, ¿no? Entonces podríamos traducir, siendo consistentes con el texto hebreo y griego: el Señor es compasivo y clemente, paciente y rico en misericordia. O sea, esas serían las cuatro eh, características o atribuciones, ¿no?, o cualidades de Dios: compasivo, clemente, paciente y misericordioso. Y precisamente lo paciente lo veremos en la lectura del Evangelio, ¿no?, y también en la segunda lectura. Bueno, entonces, como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que le temen. Entonces aquí está, todo este salmo hace una apología a la misericordia de Dios, que perdona los pecados, ¿no? ¿De quiénes? De quienes se arrepienten, de quienes lo busquen. Vamos a la segunda lectura. Tenemos la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10,
versículos del 1 al 6 y del 10 al 12. Vamos entonces a ver qué dice San Pablo a los cristianos de Corinto. No quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y por el mar. Bueno, aquí nos detenemos un poco porque habría que observar en el texto que está dirigiéndose a los primeros cristianos para alertarlos, ¿no? A pesar de que pone como ejemplo, como un tipo, ¿no? Como una figura de lo que pasó con los padres, con los israelitas, ¿no? Que bajaron y atravesaron el desierto acompañados de Dios en forma de una nube, ¿no? Una nube de fuego en la noche, ¿sí? Y una nube también por el día. Y también atravesaron el mar, ¿no? Atravesaron el mar en medio del agua, atravesaron, ¿no? Sin mojarse prácticamente. Todo esto es figura del bautismo. Lo adelanto porque luego, a pesar de que es claro, ¿no? Todo esto eh, como figura del bautismo, que que se ha realizado plenamente ya en los primeros cristianos de Corinto. Bueno, entonces, primera figura. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces aquí, la segunda figura también es importante porque habla del alimento espiritual. En los israelitas que comieron el maná, ¿no? El maná que en el Nuevo Testamento y en la Nueva Alianza ya es el pan vivo, ¿no? Que es Cristo mismo. Bueno, pero es importante porque en esta segunda figura se refiere a la Eucaristía, que es el alimento espiritual. Nosotros sabemos, ¿no? Que es un alimento espiritual que alimenta el espíritu, ¿no? Que es la Eucaristía, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del mismo Dios, Cristo, ¿no? En la hostia consagrada. Entonces, es importante considerar estas dos figuras desde el Antiguo Testamento. Lo hace evidente San Pablo explicando esto a los cristianos de Corinto, ¿no? A los corintios, porque les va a hacer una advertencia. Y aquí continúa. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Bueno, entonces con todo esto, que era figura, a pesar de todas los prodigios, ¿no? Que hizo el Señor, dice, no agradaron a Dios, ¿no? Porque se rebelaron, como veremos. Dice, estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el mal como lo codiciaron ellos, y para que no murmuren como murmuraron algunos de ellos y perecieron a manos del exterminador. Entonces, ¿qué pasó? En el Antiguo Testamento los israelitas se quejaron cada vez, ¿no? Y esto les pasó en el Antiguo Testamento, en el Éxodo y en el libro de los Números dice Dios que lo tentaron 10 veces, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos eh, renegaban, ¿no? Cuando les faltaba el pan, cuando les faltaba el agua, sin considerar lo que había hecho Dios de sacarlos de la esclavitud. Entonces, ya empezamos a ver que les dice, les advierte, ¿no? También, a pesar de los signos que hizo con las figuras del bautismo y de la Eucaristía, ¿no? Acá les dice, también cayeron,
porque murmuraron y porque se rebelaron y porque renegaron de Dios. Y entonces perecieron. Y otra cosa importante, dice, la mayoría, ¿no? La mayoría, dice, de ellos. Bueno, y continúa. Todo esto les sucedía alegóricamente, o sea, en figura, ¿no? Y fue escrito para escarmiento nuestro. O sea, aquí es una cosa importantísima que hay que tener en cuenta. San Pablo dice, todo esto fue escrito en el Antiguo Testamento para nosotros, ¿no? Para, obviamente, los corintios a quien se está dirigiendo, primeros cristianos. Esto les sucedía en el Antiguo Testamento a los israelitas alegóricamente, o sea, en figura, y fue escrito para escarmiento nuestro, o sea, de la época, a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. Por lo tanto, pues esta es la conclusión, por lo tanto, el que se crea seguro, cuídese de no caer. Bueno, entonces la advertencia es muy importante para los cristianos, ¿no? Eran cristianos, habían recibido el bautismo, estaban recibiendo la Eucaristía, alimentándose espiritualmente del mismo Dios. Sin embargo, así como sucedió en figura a los israelitas en el desierto, ¿no? Que quedaron tendidos la mayoría por rebelarse, aquí también les dice, el que se crea seguro, cuídese de no caer. No vayan a hacer y cometer lo mismo que cometieron los israelitas, renegar, por ejemplo, de los sacramentos, o de la iglesia, ¿no? O del bautismo, de la Eucaristía. Cuídense de no caer. En otras palabras, manténgase en la fe, ¿no? En el Evangelio, en lo que les transmitían los apóstoles. Y por último, también es muy importante considerar que esta lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, la primera, esta carta se escribió antes de los evangelios, por ya en el año 50 o antesito, ¿no? Y eso es importante, porque antes de los evangelios San Pablo ya escribió esto, poniéndoles en advertencia a los corintios, a los primeros cristianos. Pero ¿qué quiere decir? Que quiere decir que él venía predicando eso desde antes, desde el comienzo, ¿sí? Entonces el año 49, el año 50, cuando escribió esto, él ya lo venía haciendo, venía predicándoles precisamente eso, para que no cayeran, a pesar de que eran cristianos, no renegaran, no se fueran con otras eh, ideologías, otras doctrinas, ¿no? Tenían que mantenerse firmes, perteneciendo a la Iglesia Católica, que es el cuerpo místico de Jesucristo, y no caer. Muy bien, ahora vamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Muy bien, nos dice San Lucas. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo que los galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Bueno, aquí sí me amerita pues una explicación, ¿no? Que tal vez no es eh, muy obvia. Se contaba, ¿no?, que Pilatos hizo una matanza, cometió una matanza con algunos galileos que estaban ofreciendo sacrificios. Bueno, entonces, ¿cuál era la creencia? La creencia es de que estos galileos que murieron a manos de Pilato, ¿no? Claro, y cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios, o sea, ellos estaban sacrificando, ¿no?, animales, y murieron porque Pilato obviamente cometió esta masacre. Murieron ellos también. Entonces, la creencia era que ellos les pasó eso por pecadores, ¿no? Todo lo malo
todas las desgracias, inclusive las enfermedades que había entre los judíos, era achacado al pecado. ¿Sí? Esa era la creencia. Inclusive la misma pobreza, ¿no? Bueno, Jesús respondió, ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo eso? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. O sea, aquí les está explicando, ¿no? Contrario a lo que ellos pensaban, que los que habían muerto a manos de Pilato por estar en el momento de haber realizado los sacrificios de animales, murieron por pecadores. Y les dice, no, ¿piensan ustedes que ellos eran más pecadores que los demás? No. Y si ustedes no se convierten, todos perecerán lo mismo. ¿Y cuál sería la conversión? La conversión es que ellos tendrían que creer en lo que están mirando de frente, que es al Mesías. Y también esto implicaría la conversión del tipo de vida, ¿no?, que estaban llevando, ¿no? Que sea eh, en términos de obras, obras de ver por los pobres, por los desposeídos, por las viudas, por los huérfanos, ¿no? Bueno, y cita otro ejemplo. Ellos le traen un ejemplo y además Cristo les cita otro. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Había también otro caso eh, en el que en la construcción, ¿no? Eh, muy probable de los inicios de un acueducto a través del cual o mediante el cual utilizaban torres, ¿no? En este caso se menciona la torre de Siloé, ¿no?, que han encontrado obviamente arqueológicamente los restos. Y en esa construcción murieron, ¿no?, como accidente. Y ellos, los judíos, pensaban que estos 18 personajes murieron, ¿no?, en Jerusalén construyendo esto. Y que al morir era porque ellos eran pecadores, o mucho más pecadores que ellos. Y aquí el Señor Jesús les dice, no, les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. O sea, si ellos no se convierten, también morirán y perecerán. Y será una tragedia, ¿no? Obviamente porque perecerán mal, ¿no?, con todo el pecado. Entonces ahí les está diciendo, aquí les está hablando quien los va a salvar. Si no se convierten, perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió, Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Bueno, aquí tenemos una alegoría, ¿no?, sobre qué representa esto. Entonces tenemos la higuera representaría a Israel, ¿no?, el pueblo de Dios, el primer pueblo, ¿no?, con el que estableció la alianza. Y Dios no encuentra fruto, ¿no? No encuentra fruto. Entonces le dice al viñador, córtala. Sin embargo, aquí tenemos, ¿no?, eh, la parte de la paciencia. Dios tiene paciencia con su pueblo. Y lo tuvo, ¿no? ¿Cómo? Enviándoles profetas, mensajeros.
enviándoles a Juan Bautista, ¿no? Al final del último profeta, enviándoles a su Hijo, a Jesucristo, y no se convirtieron, no cambiaron su modo de vida. Pero entonces, si no sucede, si no dan fruto, todavía será un tiempo, dice, ¿no? Si no la puedes cortar. Y prácticamente esta parábola alegóricamente se cumplió en el año 70 con la destrucción de el templo de Jerusalén y obviamente la matanza que hubo, ¿no?, de los israelitas a manos de Vespasiano eh, en el año 70. Aquí tenemos entonces algo que tendrían que haber ponderado, ¿no? Eh, en este pasaje, en esa época, quienes iban a decirle al Señor Jesús que murieron aquellos porque eran más pecadores. Dijo, no. Y si no se convierten, les va a pasar esto. Y le sucedió históricamente. Y nosotros tenemos que tener esto también como evidencia, ¿no?, de lo que también nos puede pasar si no hay conversión del corazón. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.